Hola, bienvenidos a la unidad 4, Contratos turísticos. Para comenzar con esta unidad es de suma importancia conocer a fondo la Profeco. En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar las relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país en Latinoamérica en crear una procuraduría y el segundo en una ley en la materia. Su misión es empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir las injusticias del mercado, fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y los reglamentos de esta y su estatuto. Algunos de sus objetivos son proteger y defender los derechos de las y los consumidores, generar una cultura de consumo responsable, proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo, implementar métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de tecnologías de la información. Empecemos por conocer uno de los contratos más importantes, el contrato de adhesión. Un contrato de adhesión, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio. Por eso, la Profeco cuenta con el Registro Público de Contratos de Adhesión, RPCA, en el que, previo al análisis de los contratos de adhesión presentados por los proveedores, otorga su inscripción en dicho registro. ¿Qué es el Registro Público de Contratos de Adhesión? Bueno, es el registro en el cual se inscriben los modelos de contratos de adhesión que se encuentran apegados a la normatividad vigente. Con ello se garantiza que los contratos de adhesión registrados no contengan cláusulas abusivas o inquietativas que puedan lesionar los derechos de los consumidores. El Registro de Contratos de Adhesión en Línea, RCAL, sirve para consignar los modelos de contratos de adhesión obligatorios y voluntarios de los proveedores que deseen comercializar bienes o servicios de consumo. De esta manera se analiza que estos no contengan cláusulas abusivas, lesivas o inquietativas para los intereses de las y los consumidores, protegiendo la actividad comercial de la sociedad. Con esta modalidad, la parte proveedora realiza su registro en forma ágil, utilizando esta herramienta tecnológica. Los beneficios de esta herramienta son: se evitan los costos de traslados, se evita la entrega de documentación física, se realiza el trámite desde cualquier punto con conexión a Internet, se facilita el seguimiento del trámite en línea, aún para el registro tradicional, se reduce significativamente los tiempos de entrega de su contrato, y acreditación de la personalidad e identificación oficial de la persona que promueve el trámite. ¿Cuántos tipos de registro de contratos de adhesión existen? Bien, existen dos tipos de registro de contratos de adhesión: los contratos de adhesión de registro obligatorio y los de registro voluntario. El registro de un modelo de contrato será obligatorio cuando lo exija la ley o una norma oficial mexicana. En caso contrario, los proveedores podrán solicitar voluntariamente el modelo de su contrato de adhesión. Importante, antes de iniciar tu registro debes tener listas las versiones de los siguientes documentos en formato electrónico: acreditación de personalidad e identificación oficial de la persona que promueve el trámite. En el caso de las personas físicas, cuando el trámite se realice a través de un tercero no acreditado ante la Procuraduría, deberás presentar copia de tu identificación oficial y del apoderado, así como carta poder firmada ante 2 testigos. En el caso de personas morales, deberás presentar acta constitutiva y poder notarial del representante legal, así como copia de la identificación oficial del representante legal.
Cédula de identificación fiscal para la expedición de comprobante fiscal, modelo de contrato electrónico en formato Word, excepto en los casos de adopción de contratos tipo. En su caso, los que adicionalmente señale la ley, las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos aplicables. ¿Cómo funciona? Número 1. Ingresa mediante un nombre de usuario y contraseña válidos. Debes obtener un nombre de usuario, así como una contraseña válida para ingresar. Tu nombre de usuario y contraseña son la firma electrónica que te identifican como usuario del RCAL. Número 2. Identifícate. Si eres nuevo usuario del RCAL, el sistema enviará a la dirección de correo que proporcionaste un correo electrónico de preregistro a través del cual continuarás con tu registro, esto para acreditar la existencia del correo. Número 3. Captura tu solicitud. Posteriormente, para solicitar el registro de tus contratos, deberás ubicarte en la barra de navegación superior, dar clic en Proveedores y a continuación elegir el catálogo de catálogos de adhesión, donde podrás adquirir los contratos que desees, de acuerdo a las naturalezas que aparecen en el catálogo, siguiendo los pasos que ahí aparecen. Número 4. Realiza el pago y adjunta la documentación requerida. Es muy importante que tengas las versiones electrónicas de los documentos requeridos en un tamaño no mayor a 10 MB, en formato electrónico. Número 5. Respuesta de Profeco. Tratándose de registro obligatorio conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se emitirá resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de prestación de la solicitud de registro. Para registro voluntario, Profeco cuenta con hasta 3 meses para emitir resolución. Para poder realizar tu registro de manera correcta y eficaz, en la página de profeco.gov.mx podrás encontrar un manual con todas las instrucciones a detalles de cómo utilizar este sistema y darte de alta. La Profeco también cuenta con un extenso catálogo de contratos de adhesión, de los cuales en materia turística se encuentran los siguientes: prestación de servicio de transporte de pasajeros, intermediación para la prestación de servicios de tiempo compartido, mediación para la prestación de servicios turísticos, prestación de servicios de alimentos para eventos sociales, prestación de servicios de hospedaje, prestación de servicios para eventos sociales y prestación de servicios de tiempo compartido. Como prestador de servicios turísticos puedes registrar tu contrato para que pueda ser utilizado con diferentes consumidores, asegurándote que cuentas con el respaldo de la Profeco. Es importante conocer los siguientes artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Capítulo 10. De los contratos de adhesión. Artículo 86. La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas, podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría, cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inquietativas o abusivas o altas probabilidades de incumplimiento. Artículo 86. Quater. Cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal de Consumidor y el utilizado en perjuicio de los consumidores se tendrá por no puesta. Artículo 86 bis. En los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especiales o conexos que pueda solicitar el consumidor de forma opcional por conducto y medio del servicio básico. Artículo 89. La Procuraduría, en la tramitación del registro de los modelos del contrato de adhesión, podrá requerir al proveedor la aportación de información de carácter comercial necesaria para conocer la naturaleza del acto objeto del contrato, siempre y cuando no se trate de información confidencial, o sea, parte de secretos industriales o comerciales. Artículo 90. No serán válidas y se tendrán por no puestas las siguientes cláusulas de los contratos de adhesión, ni se inscribirán en el registro cuando 1. Permitir al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones. 2. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumple el contrato. 3. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor. 4. Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales. Artículo 90 bis. Cuando, con posterioridad a su registro,
se aprecie que un contrato contiene cláusulas que sean contrarias a esta ley o a las normas oficiales mexicanas, la Procuraduría, de oficio o a petición de cualquier persona interesada, procederá a la cancelación del registro correspondiente. ¿Cuáles son las principales características de los contratos de adhesión? Bien, en el contrato de adhesión la oferta la hace una de las partes, conteniendo todas las estipulaciones del contrato. Este contrato no acepta discusión ni regateo. La contraparte o acepta o se abstiene de contratar. Un ejemplo muy típico es el contrato de cuenta corriente bancaria. Los contratos de adhesión no deben ser confundidos con la adhesión a un contrato ya celebrado por otras personas, como por ejemplo incorporarse a una sociedad anónima. Existe una protección adicional a los contratos de adhesión, en los que se contemplan medidas de protección a los consumidores. Esto no quiere decir que los contratos sean solo entre consumidores y empresas, también puede haber entre empresas. El consumidor es el destinatario final del servicio. Las cláusulas se consideran abusivas o desproporcionadas cuando en las operaciones a crédito, el proveedor se reserva la facultad de modificar el tipo de interés acordado. El precio se determina hasta el momento de la entrega del bien o servicio. El precio final aumente sobre el convenido, sin reconocer al consumidor el derecho de rescindir en el contrato. Permitir al proveedor imponer y cobrar servicios adicionales, sin que el consumidor cuente con la opción de aceptarlos o rechazarlos. Omitan la fecha de entrega de los bienes y servicios. Condicionen la suscripción de un contrato de adhesión al envío de información con fines mercadotécnicos o publicitarios. Eximan de responsabilidad al proveedor por los daños que cause el consumidor. Los plazos de garantía sean inferiores a los establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Establezcan únicamente causas de incumplimiento por parte del consumidor que originan la terminación o rescisión del contrato y no especifican las del proveedor. Las penas convencionales, porcentajes o cantidades de dinero, en caso de incumplimiento, se establezcan solo para el consumidor o cuando existan ambas, estas sean desproporcionadas. Impongan plazos forzosos en la prestación de servicios sin justificar tal situación, que dichos plazos sean excesivos o que establezcan penas convencionales superiores al saldo pendiente de cubrir de dicho plazo. No se determina el otorgamiento de bonificación o compensación al consumidor cuando el servicio no se preste en la forma y términos convenidos. Recuerda que la autoridad competente que autoriza los contratos de adhesión es la Profeco y tiene como objetivo revisar y verificar que las cláusulas entre las partes no sean abusivas. En todo momento la Profeco defiende los intereses del consumidor. Ahora veamos la teoría general de los contratos. Según De Pina Vera, define como el contrato a una relación jurídica establecida entre dos personas, por la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta a otra, llamada acreedor, en una prestación o abstención de carácter patrimonial, que el acreedor puede exigir del deudor. Nota, tanto el deudor como el acreedor pueden ser personas físicas o morales. Elementos de existencia del contrato. Número 1. Consentimiento. Es el acuerdo de las voluntades de las partes. Se refiere al consentimiento que otorgan los sujetos que celebran el contrato para crear determinadas consecuencias jurídicas. También es definido como el acuerdo concurso de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Número 2. Objeto. Es el motivo del contrato, la prestación a la cual se compromete el deudor para con su acreedor y a la que éste tiene derecho, sin la cual no sería concebible la obligación. Son objetos de contrato la cosa que el obligado debe de dar, el hecho que el obligado debe de hacer o no hacer. Número 3. Solemnidad. Son los requisitos exigidos legalmente para que sean determinados actos jurídicos, tengan validez o sean eficaces, como por ejemplo el matrimonio civil. Requisitos de validez. Capacidad. Es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.
Licitud en el objeto y fin. El objeto, materia del contrato, debe estar en la naturaleza, en el comercio y estar autorizado por la ley. Por ejemplo, un objeto ilícito es vender animales en peligro de extinción o vender armas de fuego. Todo contrato debe cumplir con los requisitos de existencia y validez para que se surta de manera plena efectos jurídicos, que dé seguridad y certeza a los contratantes y que las relaciones que surjan entre el prestador de servicios turísticos y el turista sean justas. Por ejemplo, cuando contratas un servicio de hospedaje, se te debe de otorgar la habitación y servicios que contrataste según el precio acordado, no algo distinto a lo establecido en el contrato. En la primera hoja del contrato de adhesión podemos encontrar los siguientes datos. Uno de ellos es el objeto, el cual es un servicio de banquetes. También contamos con un número de contrato y las personas que lo celebran, en este caso el consumidor y el proveedor. En la primera cláusula podemos encontrar todos los datos del prestador del servicio, como su número de registro público de comercio, su domicilio, su teléfono y su horario de atención, y una pequeña leyenda que nos dice que se le informó al consumidor los precios, tarifas, condiciones, características y el costo total. En la segunda cláusula podemos observar los términos y condiciones, como por ejemplo, para cuántas personas será el banquete, qué fecha se llevará a cabo, a qué hora, teniendo una hora de inicio y una hora de terminación del evento. En la tercera cláusula se estipula el precio a pagar por el servicio. Continuando con la cuarta cláusula, nos dice que habrá un cobro por exceso de invitados, es decir, si tus invitados acceden al número establecido en el contrato, habrá un cobro adicional. La quinta cláusula nos habla de las obligaciones de las partes, en este caso de las obligaciones del prestador del servicio y de las obligaciones del consumidor. Una cláusula importante es la séptima, que nos habla de la cancelación. Nos dice que el consumidor cuenta con un plazo de 5 días hábiles posteriores a la firma del presente contrato para cancelar la operación o solicitar cambios. Muy bien, en esta parte del contrato tenemos la firma del prestador de servicio y el consumidor, que sería el acuerdo de voluntades. También contamos con una leyenda, la cual nos da un número de registro ante la Profeco. Esto nos dice que Profeco como autoridad verifica que las cláusulas entre las partes no sean abusivas, con el propósito de defender los intereses del consumidor. Espero que te haya servido esta información. Recuerda consultar la página de Profeco, ahí encontrarás todo acerca de los contratos de adhesión y también consultar la Ley Federal de Protección al Consumidor.